Casi. Siempre me gustó ese término, los Damos parroquiales. ya bienvenida al invitado, segunda vez, ya invitado de la casa. Sí, claramente, ya. Sos la única persona que vino 2 veces, Qué privilegio. así que Qué bueno, privilegio, bienvenido Fede. Bueno, de muchas vuelta. gracias. Gracias por invitarme de nuevo. El gran Fede Ramírez. Ya hicimos tu presentación en aquel momento. Sin embargo, si querés volver a presentarte. Y porque el público se renueva. Se dice renueva, Mirta, ¿o dijo no? la chica. Dios quiera que se renueve. Muy bien, Claro, el muy bien público la se refe. renueva. Pero bueno, nada, 2 líneas. Soy profe de historia, egresado de la Facultad de Humanidades, de acá de la Universidad de La Plata. Soy docente, ayudante en una cátedra que es Historia General 5, que enseñamos Historia de Europa del siglo XIX, y también doy clases para adultos mayores en el PEPAM, el Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores, que también depende de la facultad. O sea que estás sin tiempo, básicamente. Más o Y- menos. y te- Cierre de año. te hiciste el Es tiempo un para cierre, venir. es un cierre de año más cargado de lo que esperaba o de lo que auguraba hace un par de meses. Pero sí, con muchas gracias por invitarme, con muchas ganas Y de venir. que ya tiene que venir el segundo parcial ahora. Sí, en más o menos 3 semanitas, Uf. 4 quizás. Gran segundo parcial. Gran segundo parcial. Sí, venimos de tomar el primero igual. Que no fue tan bien. Que estuvo ahí, tuvo Ah. sus cositas. No, Por yo creo que disfruté más el segundo que el primero. Sí, el segundo es increíble. Cuando- Pero pues, los temas los temas del de- segundo son realmente Claro. increíbles. El primero se sube, mira la cama. El primero se sufre un poco más. Porque es una cosa un poco novedosa para muchos, Bien. para muchas. Puede ser, sí. Con General 5. Y bueno, después ya están acostumbrados para el segundo. Ya saben más o menos cómo es la dinámica. Y les suele ir mucho mejor. Sí, a mí creo que a mí me pasó al revés, creo que yo desaprobé desaprobé el aprobé el segundo. primero y desaprobé el segundo. Sí. Pero siento que al hacer el recuperatorio me fue mejor en el segundo que lo que me había ido en el primero, no sé si se Está bien. entiende. Ok, está bien. Sí, entiendo. Los temas me gustaban más de la segunda parte, de Ah. exotismo, imperialismo, post-revolución del 48, si mal no Claro. recuerdo. Pero Ah. bueno, no es eso a lo que vinimos acá hoy. Déjame que le mando un no. saludo Aunque bueno, a... podemos tender puentes para aquellos lados. Claramente, déjame que le mando un saludo a mi tía Sauer, que a mi tía María Sauer, María del Carmen, saludos a que la está tía María. mirando el programa, como siempre. Y sí, eso, ¿no? Como el tema de hoy. El sábado, bueno, la marcha, Ujú. imagino que fuiste. Sí, sí, Claramente, estuve. yo ya sé que fuiste porque vi tus historias, pero no importa para el público por ahí. Claro. Sí, estuvimos ahí el sábado. No. Gran parte de la tarde, sí. Quería preguntarte, bueno, ¿qué sensaciones tuviste de la marcha, ¿no? ¿Cómo la viste vos? ¿Qué sentiste, no? Yo la noté muy vacía, tal vez. Me quedé después. Yo soy muy tuitero, ¿no? Entonces consumo mucho Twitter como para informarme y qué sé yo. ¿Sos tuitero de escribir o sos tuitero de consumir? leer. No, soy tuitero de leer, Bien, de ok, informarme, bien. de ver cuáles son las discusiones del mundillo Twitter, solo eso Bien. que me divierte. Y noté lo mismo, ¿no? Y como encontré mucha gente tuiteando eso, y era más o menos una sensación con la que yo también me había quedado. No sé si por ahí vacía en términos de cantidad de gente, No. porque había bastante gente, pero como viste cuando sentís que le faltó algo, Sí, algo sí. que tenía en años anteriores y que esta vez no, pero no sé cómo expresarlo Sí, en ¿qué? palabras, ¿no? ¿Qué es? Sí. Me parece que sigue teniendo, o sea, la Marcha del Orgullo de Buenos Aires tiene una cosa que para mí es particular de las otras marchas que conozco, no en Argentina, digamos, que es que tiene una cosa como de lo que significa el valor de la ocupación de la calle, ¿no? Como que no es solamente una fiesta al aire libre, Bien. ¿no? Es mucho más que eso, la Marcha del Orgullo de Buenos Aires. Es hacerse apropiarse del espacio, digamos. Es intervenir en el espacio público, Claro. y por ende es intervenir en la política, ¿no? Con un reclamo que va desde el cupo laboral trans, de donde está Tehuel, hasta las luchas por los derechos, medicamentos, tratamientos Bien. de la gente que vive con HIV, ¿no? O pedir que no te caigan a palo por tu vestimenta también. Sí, por eso digo, Sí, es es el un amplio. abanico muy amplio, que me parece que eso no está en todas las marchas del orgullo, en todas los prides, ¿no? Claro. Del resto. En algunos, qué sé yo he visto carrozas, ¿no? De empresas.
Claro, ¿no? sí, sí. Las empresas ponen guita, digamos, tienen su carroza y entonces quedan bien, hacen como es lo que Hacen marketing. claro, el pinkwashing, ¿no? Claro. La marcha de Buenos Aires no tiene eso, ¿no? O al menos no está tan presente. Y digo, me parece que hay una cosa que siempre es muy potente y que se ha avanzado en los últimos años, que es el protagonismo de la agenda trans, digamos, de los derechos de las personas trans. Digo, básicamente encabezan la marcha ahora, ¿no? Sí, sí. Está la columna que sale de Avenida de Mayo y 9 de Julio, con la bandera de la comisión organizadora, digamos, pero rápidamente detrás... Sí, atrás está Atia. Ahí, ¿no? Exacto, las infancias trans, ¿no? Personas muy montadas, ¿no? Ocupando la calle, mostrándose, ¿no? Y no es tan habitual eso No. en otras marchas, me parece, ¿no? Hay una cosa como de mucho varón hegemónico, Sí, gay, sí. ¿no? Pero hegemónico al fin, varón cis, ¿no? En otras marchas y parece más una fiesta electrónica al aire libre que una marcha por Claro. reclamar por nuevos derechos, Claro. por más derechos, ¿no? En Twitter he visto muchas veces que, sobre todo me lo han pasado amigas lesbianas que me han dicho, las fiestas, las marchas del orgullo en Europa, cito o parafraseo, son fiestas de puto bueno. Y el término puto bueno me llamaba la atención de, claro, es el buen, el arquetipo que tiene que ser. Claro. Como Sí, que sí. tenés que ser rubio, de camisita, bien vestido, o sea... Palermitano. Palermitano. claro. Palermitano, clase Alternativo, media, pero con media plata. alta, O sea, tenés ¿no? que ser, tenés que tener plata, tenés que ser Sí, bonito, tenés que ser no escandaloso. Claro. Sí, sí, Decente. Claro, acá, Decente. Claro, sí. acá y bueno, particularmente por mi idiosincrasia y experiencia familiar, entiendo que esta ocupación de espacio viene por estas cosas también de cómo ha participado de la calle distintos movimientos populares. El comunismo, el anarquismo, el peronismo, incluso marchas de ¿cómo se dice? Previas a todos esos movimientos, de los candombes y los carnavales, esa necesidad de ocupar el espacio público para hacerse notar, para quejarse, o incluso para, como decías vos, para tener la participación política merecida, o Sí, la visibilidad. La digamos, visibilidad. ¿no? Sí, me parece que algo de eso puede estar. También me parece que es muy fuerte, como en los orígenes de la marcha del orgullo en Buenos Aires, digamos, me parece que es como fundamental tener en vista, digamos, lo que significó el movimiento de derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, la marcha, digo, como argentinos, argentinas, argentines, cuando uno piensa en una marcha, probablemente piensa en una marcha de Madres de Plaza de Mayo, Claro, en la sí, plaza, sí. ¿no? La ronda de los jueves y demás. Y me parece que ahí es donde se juega un poco la articulación que se hizo, que hizo Carlos Jauregui y otras activistas, respecto a cómo poner en agenda, digamos, sí, como en la escena pública una marcha que él venía a reclamar por igualdad, digamos, ¿no? Sí, aparte de lo discursivo, no es un desfile de orgullo, es una marcha, Es una marcha. de orgullo. Y parece una boludez, pero justamente, si hay algo que sabemos a través de la historia es que la elección de palabras no es Importa accidental. muchísimo, sí, importa mucho. Es una marcha, es un proceso en el cual se reclaman o se visibilizan cosas. Sí, no, sí. no recuerdo con quién hablaba mucho esto, que me remarcaba mucho en inglés la palabra parade, y es como, no es un desfile, no es justamente la idea de desfilar, sino es la idea de, reclamar. Hablábamos con mi madre hoy más temprano, que le mando un saludo, que me decía, también la marcha es un lugar, espacio de sentirse uno, pero le digo, claro, pero inevitablemente está la cuestión del reclamo, porque la lucha sigue completamente activa, entonces hay que recordar de dónde surge la marcha, ¿no? Discutíamos con Ari también un tema de que, mucho de la militancia queer de La Plata es muy particular de la fiesta. Claro. Muy de la fiesta. Lo marica de La Plata es muy de la fiesta. Y es como que, no es todo el tiempo. Hay momentos donde tenemos que sentarnos y discutir de, nos están matando,
no podemos conseguir trabajo porque yo también quiero ser quien quiera ser en mi fiesta, pero también en el día común. Sí, claro. No solamente el mes claro. de junio ni el primer sábado de noviembre, ¿no? Exactamente. Claro, sacarse la máscara en ese sentido, ¿no? Sí. La máscara carnavalesca, digo, de poder ser quien sos. Sí, claro, y eso tiene que ver con disputas políticas, digamos, que se dan en el día a día, en la vida estás diciendo cotidiana. que todo es político? No. ¿Que la marcha es política? La marcha sí, obvio. No sé si todo es político, ¿no? Porque si todo es político, nada es político, claro. digamos, ¿no? Podríamos hacer esa saludo para mi hermana que odia esa frase, pero yo la uso constantemente. Si todo es, entonces nada termina siendo. Claro. Pero la marcha, sin lugar a dudas, es política. Es política desde sus orígenes, digamos. Siempre fue política. Es política hasta incluso en la decisión de cambiar la fecha de la marcha, ¿no? Claro. Porque a diferencia de Que hacen en junio, julio. Claro, de las marchas mainstream, digamos, del hemisferio norte, estos parade, ¿no? Estos desfiles que se hace el 28 de junio Claro. por una causa que fue política y que sigue siendo política, como es Stonewall. Un programa del que hablamos, vayan a ver. Allá lejos y hace tiempo. Digo, a pesar de esos orígenes políticos, está esta cosa como medio artificiosa, ¿no? De máscara, de desfilar y simplemente hacer eso, ¿no? Y la marcha en Buenos Aires, bueno, se cambió a noviembre, primero porque es en junio, en el hemisferio sur es invierno, ¿no? Hay una cuestión logística que no se puede... Sí. de salud. Claro, que uno podría hasta incluso reconocer ahí relaciones de poder, claro. ¿no? De por qué Sí. se instaura esa fecha. Y a nivel global, uno podría decir exageradamente quizás, el 28 de junio es el día de los derechos de las diversidades y disidencias sexuales y genéricas, pero noviembre es porque acá hace más calor, digamos, hay temperaturas más agradables, eso le daba ciertas posibilidades de marchar a personas que a finales de los 80, a principios de los 90, vivían con VIH o SIDA, ¿no? Pero también porque hay una cosa, hay como una memoria política de los 60, de los movimientos de los 60, que, bueno, la década de los 60 es una coyuntura, un momento en el cual emergen en Argentina o empiezan a surgir las organizaciones que reclaman por los derechos de las disidencias sexogenéricas, digamos, ¿no? Y bueno, entonces tiene que ver con la fundación de un primer colectivo que se llamó Nuevo Mundo, ¿no? Sí. Entonces, ya desde el principio, desde el hecho de ocupar la calle, de trazar una articulación con el movimiento de derechos humanos contra las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, hasta la elección misma de la fecha, hasta la disposición, uno podría decir, de cómo están organizadas los diferentes colectivos que ordenan la marcha es política. Claro, si vemos un encolumnamiento de una manera en una marcha por defensa de derechos laborales, también vamos a ver una serie de encolumnamientos marcados en este tipo de marchas también. Claro. Sí. O sea, la lógica es la misma. Sí, uno puede pensar, por ejemplo, no sé, tengo la memoria de las marchas que se hacen acá en La Plata o incluso también las marchas que se hicieron en Buenos Aires a nivel más federal, pongámosle, por la cuestión... Si la ves distraída, Mari, es porque acaba de meter un gol de Huracán, entonces... No, yo estoy escuchando. Si hay algo que no me interpela de ninguna manera es el fútbol, así que pido Bien. disculpas a los futboleros, futboleres. No, pero decía que me parece que hay algo similar, por ejemplo, en cómo se organizan las marchas... Acá en La Plata, sí. Sí, de reclamo por financiamiento universitario, ¿no? Digamos, siempre hay una idea de que los gremios, digo, FULP, ATULP, ADULP, encabezan, claro, y las agrupaciones políticas que adhieren a las marchas van o en otra columna o van un poco más atrás, ¿no? O sea, eso está pensado, eso es fruto de una decisión, que negociaciones, si se quiere, incluso debe haber muchos conflictos entre la comisión organizadora de la marcha, digamos, pero todo eso se... Sí, no es accidental, a ver quién llegó No, primero. claro, no, todo eso está pensado. Sí, acá va a pasar un poco lo mismo. Bueno, teníamos carrozas inevitablemente de partidos políticos en la marcha, muchísimas. Ujú. Y hay una elección en dejarlos más detrás, ¿no? Claro. Que tenemos las organizaciones sociales primero adelante, Ujú. que son las que se muestran, y luego los carros detrás. Y lo mismo, digo, como
esta cosa que por ahí yo criticaba un poco más de las marcas, de las empresas Claro. y qué sé yo. Bueno, no sé, estando en Plaza de Mayo, yo me crucé con la carroza de Luzu, ¿no? Que estaba ahí Fefe Bongiorno, Fede Popgol, Lucas Espadafora, le mandamos a todos un beso, ¿no? Pero bueno, no encabezaron Claro, ellos, sí, no. Claro. No son el centro de la marcha, ¿no? Está bien. Son un extra, son un más. Sí, y que está bien que estén, Claro. digo, no es que sobran. No, es importante Es inevitablemente. importante porque son figuras, son comunicadores, comunicadoras, qué sé yo, que dan después visibilidad a ciertos reclamos. Está bien, pero no tienen que ser quizás El frente, sí. los protagonistas, exactamente. Sí, creo que... ¿No lo fueron en esta marcha? No, yo creo que no. No. Para mí, digamos, volviendo quizás al principio, esa cosa como vacía, bueno, puede quizás, me parece que muy probablemente tener que ver con un contexto que nos encuentra Claro. muy golpeades, ¿no? No sé, para mí algo de todo eso se juega, ¿no? Como una especie, uno podría decir quizás una especie de clima de época que quizás hizo que mucha gente no fuera, o quizás sí fue, quizás fue cumpliendo más con Claro. con estas como normas Claro. más ajustadas a lo que está bien visto, ¿no? Y no tanta cosa como más disidente, si se quiere. Claro. Más decente. Claro. No sé, yo tengo recuerdos como de ver gente mucho más montada, muchas más drag queens. yo también. Y ¿no? esta vuelta fueron o pocas, o las que tengo recuerdo, yo le saqué foto a Sí, unas también, cuantas. claro. Nos están acá comentando que hay claro. una cuestión Mucho, de mucho, material. Montarse cuesta. Muchísimo. Cuesta, Hablaba con una de ¿no? las chicas que le saqué fotos, que tenía hecho todo de plásticos. Y le digo, ¿cuánto estuviste con esto? Me dice, incontables horas. Ujú, Dice que por ahí en otro momento no lo hago. Le digo, lo hice para este momento. claro. Y pasa muchísimo. Pasa muchísimo, se notó bastante como esa cuestión de poco montaje, cuando por ahí en otros años era muchísimo más. El año pasado, de hecho, fue muchísimo más. Sí. Y también, no solo en La Plata, de lo que falta en la gente, financiamiento. Ujú. También hubo muy poco financiamiento porque hubo poca organización social. De hecho, yo me noté en la parte de prensa de la marcha y nos escribieron la gente diciendo, che, hay organizaciones sociales que no tienen fotógrafos porque no pudieron costearlos. Claro. Entonces estaba la opción de sumarte a Donor. Voluntarias. Claro. Entonces se notó que hubo poco financiamiento en sí de marcas o de cualquier cosa, Claro. de mismas organizaciones. Sí, ella me decía más temprano, mientras hablábamos en el programa, que hay empresas, como decías vos, que les gusta estar por una cuestión de rédito político más que económico, y hay otras que deciden no estar porque ya no es redituable la moda de pertenecer a esa comunidad, Claro. como marca, digo, ¿no? Ujú. Sí. Y me llama la atención eso de... Sí, una empresa busca vender. Sí, No, sí, obviamente, sí, siempre. lógicamente. Una empresa busca vender. Entonces, quizás una estrategia de marketing le indica que hay LGBT. momentos, claro, hay momentos en los que focalizar en lo LGBTQ más sirve. Hay un hermoso recuerdo, bueno, ya que vos mencionabas el mundo Twitter, en junio son todos los iconitos Cambian, de cambian arcoíris. los logos y qué sé yo. Y este ¿no? año fueron muchísimos menos. Ujú. De hecho, en Estados Unidos como que les pusieron como una imposición de, bueno, no. Y muchísimos se alejaron de esa, como estaba la línea más de Estados Unidos, de lo anti-LGBT. Claro, como que se lo alejaron. woke, digamos. Sí, ¿no? se alejaron de eso completamente. Y decís, wow. Perdón, yo tengo una pregunta hoy. A ver, entro me como encanta. modo docente, ¿vieron? Como a preguntar. ¿Irías a una marcha del orgullo? ¿Fuiste alguna vez a alguna marcha del orgullo, Ricky? No fue ninguna. Me pasa lo mismo que con las marchas de mujeres. Ujú. Siento que numéricamente sumo, pero que ocuparía un espacio que no es mío. No en el sentido de, no es mi lucha, sino en el sentido de siento que por una parte me estoy apropiando de algo que no es mío. ¿Se entiende lo que voy? Pero en comunidad iría, sí. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque una cosa que me llamó la atención, estando en Plaza de Mayo, sentado, digamos, tomando unos mates, comiendo, qué sé yo, antes de que arranque la marcha, que me sorprendió la cantidad de, y voy a hacer como, con muchas comillas, gente grande, ¿no? Que vi. ¿Me estás diciendo viejo? No, para nada. Gente más grande que nosotros, digamos, ¿no? Que
que, no sé, uno por ahí tiene el chip, ¿no? Está medio formateado, pero uno automáticamente, o al menos yo tiendo automáticamente a pensar que serán padres, Claro. tíos, primos, no sé, lo que sea, pero familiares de personas que quieren estar en la marcha, Claro. ¿no? Entonces dije, qué bueno esto, porque no es una cosa como sectaria la Claro, marcha, bien. ¿no? Claro, La no marcha- es de bien. gatekeepeo que, bueno, para aquellas personas que no sepan, el gatekeeping es cuando hay gente que no quiere que Secluido, sí, claro, sí, que cerrado. se incluya a lo popular algo que es de nicho. Ujú. Claro, no es un gatekeepeo en ese sentido. No, y me parece que bueno, no sé, pero para gran parte de nosotros, de nosotras, de nosotres, tener a nuestros amigos, amigas, amigues, familiares apoyándonos Es es buenísimo. muy valioso. Sí, sí, sí. Es que, bueno, eso lo vi mucho, Sí. sobre todo con mujeres cis, Ujú. mujeres paqui, así lo voy a dejar más corto el término, Sí, sí. acompañando a sus amigues que están dentro de la comunidad. O sea, sí. muchas mujeres heterosexuales que acompañan a sus amigos, amigas, amigues que son parte de la comunidad y ellas como heteros van y no pasa nada. Claro. Claro. A mí me pasa lo mismo que con marchas de mujeres, que obviamente con las cuales estoy de acuerdo en ambas. Siento que me estoy apropiando de algo que no es mío. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, sí, sí. Como que no es un O sea, lugar tuyo a estar. Ponele. Como que no es que no es que me hagan sentir esa incomodidad, porque para nada, sino que es una cuestión de El tema es tener para mí claro como el rol de cada uno, Bien. ¿no? Entonces, Si no vas a ir adelante. claro. no, Pero yo o sea, o era- encabezo o no voy. en ese caso, sabes que no sos la novia, sos la dama de honor. Claro. De hecho, ¿no? yo fui damo de honor hace no tanto. No, Nunca- Muy Bueno, entonces poquito. ya tenés experiencia, ¿no? Pero me refiero a eso, digo, como... Sí, como no estar ahí liderando, obviamente, porque sabes que no es un espacio tuyo. Entonces, como decir, Claro, bueno, pero acompañar aún- porque decir, che. Claro, hay la que idea estar. es esa, como... No estoy acá quizás por lo que para mí representa la marcha, pongámosle en términos personales o individuales, pero le estoy haciendo la gamba a alguien. Claro, Claro, por solamente. ese lado, totalmente. Totalmente. ¿No? Me parece que para muchas personas que por ahí no pertenecen o no se sienten englobados dentro de la comunidad LGBTQ+, es una buena opción, o sea, es una buena forma de pensar y de participar en la marcha. Sí. No. Es que yo creo que. La marcha, o sea, es política, perdón, la marcha es política, No, claro, callen al pero, Paqui ahora. pero a la vez, no, ahora te dejo hablar. No, La marcha es política, pero a la vez también es una fiesta. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Es Tiene ambas un poco y un cosas a poco. la vez, Tiene claro. un poco y un Es poco. que ahí inevitablemente. igual traigo un poco lo que es lo que yo considero la idiosincrasia popular argentina, que los espacios de reclamo son espacios también de celebración. Sí, Nunca lo cargamos de una solemnidad pura, ni tampoco lo llevamos al otro lado de banalizarlo todo. De banalizarlo. Es como una especie de equilibrio entre, loco, vengo a reclamar, no por eso no voy a dejar de disfrutar el espacio con aquellas personas que están Claro. reclamando lo mismo. Es que es esto, te comentaba como, bueno, ¿no? La marcha también es un lugar de encuentro, pues es un lugar de te encontrás con amigos, te encontrás con gente conocida, gente que por ahí nos ves un montón. Ujú. Hay que pensar que muchas de las agrupaciones son agrupaciones que son a nivel nacional por ahí, y gente de Capital no me cruzo todo el tiempo, como si por ahí me encuentro gente de Buenos Aires. Y era un lugar de decir, ok, bueno, veo compañeras con las que no he charlado hace tiempo y volver a reencontrarte y charlar un rato. Entonces también tiene esa cuestión de inevitablemente reclamo y a la vez comunidad. Ujú. Creo que es como lo más importante y lo más esencial de la misma marcha. Ahí nos están queriendo Vamos hablar. a plantear una intervención. A ver, Con esto que estaban diciendo, comparto lo que dice Fede, también había muchas familias con Ujú. niñez. Ujú. Y en esto, ¿qué opinamos del tema de vivir nuestra sexualidad a pleno con niñeces por ahí? La tiro. ¿en qué sentido la sexualidad plena? Y claro, porque como es una fiesta, a veces estás como con los niños y tipo, Bueno, estamos claro. en culo. Bien, ok, claro. Bien. Sí, sí. Nada, qué sé yo, me parece que la sexualidad es parte de la vida, ¿no? No me parece una cosa que no se pueda conversar Claro. con infancias, con Claro, niñeces, da ¿no? muy buen pie para tener las charlas. Claro, pero y aparte otra cosa,
hay una ley de educación sexual integral, Literalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, De hecho, hicimos el taller en espacios distintos Sí. que dan en la facu. Al respecto. y eso no afecta a las infancias, a las niñeces, desde que uno podría decir en términos psicológicos o lo que sea, desarrollan su sexualidad, Claro. ¿no? Entonces, son muchos los casos de situaciones de abuso intrafamiliar que se destapan en los jardines de infantes, digamos. Sí. Entonces, hay una cosa ahí de que se puede conversar con las niñeces, con las infancias trans, cis, ¿no? Y comentarles desde una perspectiva adulta y con las estrategias y herramientas y palabras que las niñeces puedan entender y comprender lo que está pasando y lo que es la marcha, Claro. digamos. Sí, entender que las sexualidades son parte también, no es solo una lucha de género, sino una lucha de sexualidades también, Ujú. que están muy presentes. Ujú. Entonces sí, que creo que es algo que se tiene que dar inevitablemente, porque también si no, creo que hay un efecto de closet también inevitablemente si no Claro. se discute eso. Por eso. Además, si el miedo pacato es la sexualidad constante, las niñeces están expuestas a lo sexual desde que abren los ojos. Desde la A ver, televisión, desde si las redes somos sociales. Nosotros que tenemos la época, ¿no? Tenemos a Tinelli, por ejemplo. corte de pollerita. Entonces tenemos ¿No? exactamente, Sí, ¿no? o la pornografía en teléfonos. Por ejemplo, entre otras cosas, en pero todo ese llevándolo, abanico tenemos por montones. ejemplo, a lo más mainstream, a lo más puntual. Tenemos, yo recuerdo domingos de ver TC y tenés promotoras. Sí, claro. Ves ves Tinelli y es el corte de pollera. Entonces, inevitablemente ¿Acordás de esa cuestión. Midachi. Por Sí, eso. claro. Midachi que estaban todas las minas en culo y el chiste era que están las minas en Sí, culo. Sofovich. Sí, sí, Sofovich también. Si la escandalización Chiche viene- Hellblum No, claro, pesando sí, con las manos, ¿no? Sí, sí. Pechos. si la escandalización viene por la parte de la exposición, la hipocresía es total, claramente, igual lo es, porque vivimos en una sociedad totalmente hipócrita, pero si la discusión viene por el hecho de hacer entender a las infancias que existe todo un abanico inmenso de sexualidades, disidencias, y que cada una de esas personas pasan por distintas experiencias, me parece enriquecedor incluso. No, y aparte que no pone una cosa en términos de esto está bien y esto está mal. Es que pasa y punto. Claro, esto es así. Entonces, eso después me parece, no sé, no soy un experto en psicología, ni mucho menos. ¿Cómo que no, Fede? No, para nada. Trajimos un experto a hablar, tenías que ser experto en todo. Y Nos no, dijimos en qué tópico. Es más, cada color es una especialidad. De lo único que yo sé es de historia de Europa, un poco de historia de Europa del siglo XIX y sé un poco más de ópera. Después, todo lo demás son puras opiniones personales y subjetivas. Tengo ganas de hacer una pregunta con respecto a eso más adelante. Dale. No, pero digo, me parece que hay una cosa como de. Creo que lo decía Mari recién, como de no seguir reproduciendo la cosa del closet, ¿no? La lógica del closet. O sea, mira, le explicas a un nena o cómo se autoperciba. Esta persona está así porque se identifica como mujer. Esta persona está así porque se identifica como varón. Esta persona le gustan otros varones. A esta persona le gustan otras mujeres. A esta persona le gustan tanto varones como mujeres. A esta No le gusta persona ninguno. no le gusta ninguno, claro. Entonces eso abre un abanico de posibilidades sin juzgar, ¿no? Y me parece que ahí hay una cosa como potente para las infancias, porque después el gran problema, o al menos, de nuevo, como yo estoy hablando acá a título puramente personal, digo, lo que a mí me ha pasado es sufrir muchísimo. Sufrí muchísimo durante mucho tiempo. Y no está bueno sufrir. No. La verdad es que no. Entonces, si de repente tenemos una de esas niñeces, de esas infancias, que después se identifica con alguna de las disidencias sexogenéricas, y bueno, que lo viva en libertad, un poco también marchamos para eso. Para eso. Acá nos está haciendo un comentario buenísimo Mariela que dice, hay que ver si es que eso le llama la atención a esas infancias. Hay cosas que los adultos nos cuestionamos y ellos lo naturalizan porque sin el significado que le pone el adulto no hay contradicciones. Ujú. Los adultos somos quienes le ponen la complicación. Sí, Y la es total. socialización Sí, primaria. Claro. sí. Básicamente es eso. Literalmente, Capaz que son preguntas que ni siquiera se hacen porque no tienen las cargas que nosotros le ponemos y nada más. Ujú. Sí, sí. pasa. Mencionabas un poco, bueno, ¿no? Sí, yo sé historia un poco de Europa, de temprana modernidad, ¿no? Y quería como. No, bueno, no. Temprana modernidad no.
Eso Sí, genera eso 4. Genera cuatro, Eso perdón, genera no, 4. Dios. Es que estoy leyendo temprana modernidad. Tengo que Nosotros rendir somos ahora. modernidad plena. Modernidad plena. Tengo que rendir Full ahora. modernity, Tengo que rendir ahora, lo tengo que encontrar a Gastón. O a Lu, depende de la suerte que tenga. O a Pereira. Ujú. Pero quería preguntarte, bueno, ¿no? ¿Vos cómo traes un poco también la mirada del orgullo o lo queer también ahí a las clases? Porque lo haces. Lo hemos visto, lo hemos Sí. presenciado. Y bueno, también esta idea también de... Eso corre a cuenta tuya. No, No, sé, que no sé. sí, Yo no sí. hago una perfo. Pero esta idea, por ejemplo, de esferas privadas y esferas públicas, Mm. ¿no? ¿Cómo lo traes vos? A tu- Sí, con el paso de los años, creo que me fui dando cuenta de que un poco mi interés por General 5, por este largo siglo XIX que vemos en la materia, no venía solamente de una como afinidad con el periodo, ¿no? Que me interesaba personalmente por mis gustos musicales, lo que sea, ¿no? Sino que había una cosa ahí. Cuando yo cursé General 5 hace ya más de 10 años, no era común que las materias de la carrera de historia tuvieran lo que ahora llamamos perspectiva de género, Claro. ¿no? Era más bien la excepción. Y General 5 era un poco esa excepción, ¿no? Entonces, empezar a cuestionar esta idea de que el espacio doméstico es el espacio reservado para las mujeres, porque las mujeres biológicamente están Sí, formateadas ligadas. para tener hijos y para las tareas de cuidado, y que los varones son los proveedores del hogar y los que salen a trabajar y qué sé yo. Encontrar que eso era producto de la historia, o sea, que se había formado en un momento por ciertos sectores con determinados intereses, implicaba que justamente por esa misma razón se podía cambiar, o sea, que no era natural, ¿no? Entonces, esa fue una puerta de entrada, me parece, para que yo después terminé en General 5, primero como adscripto y ahora como docente. A todo esto, yo como estudiante enclosetado todavía, por Claro. eso digo como que me di cuenta como mucho después. Y bueno, años más tarde, ya como participando en la cátedra desde otros lugares, nada, como que era como un interés personal, una apuesta, que por suerte mis compañeras de cátedra son muy generosas y siempre están como abiertas a leer y a discutir las cosas que les propongo, como para ampliar la mirada, ¿no? Sí. Ya no quedarnos con la cosa, solamente la perspectiva de género por ahí tan centrada en las relaciones de poder entre varones y mujeres, cis, diríamos hoy también, ¿no? Como para incluir otras perspectivas. En lo que más hemos avanzado, me parece, hasta ahora, es en la cuestión de las disidencias sexuales, ¿no? Con una serie de lecturas que damos ahí en la materia. Mi tarea pendiente siempre es, bueno, un campo que me parece que se está abriendo mucho más, que podríamos llamar algo así como los estudios trans, Bien. ¿no? Cómo incorporar, no sé si a los sujetos, ¿no? Trans que vivieron en el largo siglo XIX, pero sí introducir en el análisis de los procesos históricos que elaboramos en la materia una perspectiva trans, Claro, bien. ¿no? Pero bueno, eso es todo un desafío, un poco porque, como les decía recién, es una producción que en términos generales es reciente, ¿no? Y después porque no está en nuestro idioma, Claro, por lo general, ¿no? Hay una cuestión claro, de dificultad literalmente de acercarse a ese tipo de documentos porque Ujú. la inaccesibilidad. Ujú. Sí, sí, Ok. y uno no le puede exigir a sus estudiantes, de grado al menos, que maneje una diversidad de idiomas, ¿no? Técnico, además. Exacto, que a veces puede ser muy específico, Claro. y que incluso a veces resulta difícil para nosotros mismos, como docentes, tomar las decisiones de traducir, ¿no? Eso lo saben bien los compañeros, las compañeras, les compañeros de los traductorados de la facultad, ¿no? Pero perdí el hilo. Estamos hablando de la búsqueda de tu impronta. Ah, de la idea. claro, y que eso es un Sí, trabajo sí. como
que demanda muchísimo tiempo, que demanda muchísima cabeza, digamos, ponerse a traducir un texto, después sentarse a leerlo bien de nuevo, Claro. a ver si la traducción quedó bien, si se transmite el mensaje del texto original. Sí, sigue siendo No, y actualizado. Claro, Sí, no, sí. y que hay un juego inevitablemente con las formas de las palabras y el significado que le ponemos hoy día a lo Ajá. que era antes. Yo recuerdo uno de los textos que leíamos que es de los crossdresser. Entonces, hay una cuestión de conceptos actuales que inevitablemente ponemos sobre esos textos que no Claro, responden a la época. el texto de sí, el que vos señalás me parece que es el de Upchurch, ¿no? Un texto sobre hombres que tienen sexo con otros varones en Londres a principios del siglo XIX. Ahí lo Las recordé, casas. sí, sí. Claro. En la Y construcción de la masculinidad. Claro. en articulación con la clase, Ujú. ¿no? Y a la luz del desarrollo del capitalismo industrial, ¿no? Y claro, el autor, que es un historiador, si no recuerdo mal, norteamericano, estadounidense, claro, escribe su libro, que es su tesis doctoral en inglés, y utiliza ese término, crossdresser. Y cuando tenía que traducir, yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo traduzco esto? Claro. ¿Qué es? O sea, ¿cómo lo paso al español y a un español que sea rioplatense, pongámosle? Ay, ¿Qué porque- es? ¿Trans? De vuelta, ¿Es la, travesti? la elección Sí, de claro. palabras es política. Entonces, es Y muy entonces difícil. ahí agarré y dije, no lo traduzco, lo dejo como crossdresser. Claro. En todo caso, eso sale en la clase, Claro. ¿no? Y se reflexiona en la clase. Pero sí, digo, demanda muchísimo tiempo, demanda muchísimo trabajo, estar con las lecturas actualizadas, traducir, poner a disposición de les estudiantes estos materiales. Y bueno, y estamos en un contexto que para la universidad pública, para quienes somos docentes universitarios, está difícil, Complejo. ¿no? Sí, Como complejo. para Y porque ustedes cobran demasiados millones de dólares. la verdad que Entonces, sí, generamos déficit, ¿no? Cobran 5 millones de dólares de los Simpsons. Ujú, claro. Pero nada, ¿no? Y también esto, ¿no? Como que traías como la cuestión del contexto social que inevitablemente nos corre. Creo que también encima es como que uno tiene que hacer la opción de, bueno, ¿qué corto? ¿Qué recorto del contenido? ¿No? Es muy difícil. Sí, sí, es una de las decisiones más difíciles. Pero bueno, más claro, con este contexto en el que hemos atravesado diferentes medidas de lucha, digo, se termina poniendo en juego un poco eso de no damos clase porque hacemos paro y nos sumamos a la medida de protesta porque es válida y reclamamos por nuestros derechos, pero a la vez también entra ahí una tensión con ¿Qué contenido? Claro. ¿qué le sacamos a los pibes, a las pibas, a los pibes? ¿No? Pero ahí me parece que hay una cosa que está buena para nuestros estudiantes, que es que, bueno, es una materia casi de los últimos años, General 5. Entonces, confiamos, o al Sí. menos yo confío, en que nuestros estudiantes pueden leer textos complejos por su cuenta, que no dependen de la palabra de alguien que tiene el saber, pongámosle, sino que pueden hacer sus propias lecturas, pueden hacer sus propias interpretaciones y en todo caso, ahí estamos para acompañar. Claro. Y en por- todo caso te pueden hacer una consulta. Exacto, entonces por ahí si no se puede en la clase Sí, en la tradicional clase. de 2 horas que tenemos por semana, es simplemente escribir un correo y decir, che, tengo dudas con esto. Esto me pasa, claro. ¿no? Sí, me viene pasando esto con este texto, completamente. Sí. Que se da. Sí, creo que te quería preguntar también sobre unas clases que yo creo que este año, el año anterior no la tuvimos, o no la recuerdo si la tuvimos o no, que es La de sobre... Sherlock. Sí. Ah, sí, sí. Exactamente, por Dios. Y De vuelta, gran clase. Es Esta clase. increíble clase. Mirá, que me resulta un poco sorpresivo. Ah, no sí, por sí, ustedes, sí. porque por lo general es un texto que pasaba medio desapercibido en el conjunto, así como general del estudiantado, de hecho, digamos. Les compas con quienes cursamos ese año, compartimos cursada ese año, Somos manijas es de tanto esa clase como la de exotismo e imperialismo Oh, también. fueron las que más nos Said. gustaba por una cuestión de
cómo dinamizabas las clases con respecto a los textos. O cómo, mejor dicho, integrabas los textos con la clase. Sí, sí. Flores. Sí, me están tirando puras flores. Total, yo ya la rendí. Así que ya está. No, qué sé yo, al menos lo que... no sé, es una forma especial, ponele, y muy particular, personal de dar clase, que para mí es como estar frente a... No es una cosa muy lejana dar clase que actuar en una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que te estás exponiendo frente a alguien que te está escuchando, ¿no? Y bueno, tengo la ventaja de que doy clases sobre cosas que me gustan, ¿no? Entonces me parece que algo de ese gusto se transmite en las clases. Y después, eso, de nuevo, pero tiene que ver con que es una materia de los últimos años. Mis clases, o nuestras clases, en realidad, no son una cosa como de volver a contar el texto, sino de problematizarla. Y en el caso del texto que mencionaban ustedes, es un libro que está traducido al español, que se consigue, que se llama Extraños, Amores Homosexuales en el siglo XIX, que lo escribió un crítico literario que se llama, si mal no recuerdo, Graham Robb, y es uno de los últimos capítulos en los cuales, bueno, él postula algo así como que todos los detectives famosos que conocemos de la literatura del siglo XIX, Sherlock Holmes, digamos, es el más conocido, pero que incluso ese modelo se extiende hasta el siglo XX y llega a decir Batman y Robin, ¿no? Son gays, ¿no? Hay una relación ahí de homoerotismo. Es que, claro, lo que pasa es que cuando uno lee ese texto, ¿no? Ese capítulo, y después vuelve o se acuerda lo que había leído en la literatura, ¿no? Y decís, siempre estuvo frente a mis ojos y no lo vi. Y no lo vi. ¿Por qué no lo vi? ¿No? Es que Batman, solterón, que puede estar con cualquier mujer, sin embargo no elige estar con ninguna, que adopta chicos para entrenarlos, que son sus Robin, y es como que... Y hay otra cosa. La vida nocturna. La vida nocturna y uno podría decir, no es el término correcto, pero no me está saliendo, ¿no? Pero la doble personalidad. Claro. ¿no? Sí. Es uno de día y es la otro de noche. máscara, vestido de noche. Claro. Montado, podríamos decir, ¿no? O sea que Batman es un drag queen. Hay algo ahí. Se maquilla los ojos para que no se le vea la cara detrás de la máscara. Cambia la voz. Pero performea. Aparte, incluso... no sé, Batman de cuándo es. Será de los 30, de los 40, la historieta, ¿no? 1938. Pero prestenle 39. atención a las adaptaciones fílmicas, las Claro. películas de Batman. El traje de Batman. Un traje ceñido al cuerpo. Sí. Donde se marca todo. Los músculos, los abdominales. Hay una... la Es adaptación de Schumacher, se le notan los pezones y el baticulo. Claro. O sea, está muy encalzado ese batitraje a las pompas. Recuerdo, esa es la de Val Kilmer, ¿no? La de Val Kilmer, yo hablo más la de... la del 97. George Batman, Clooney. Pero aparte, recuerdo de que creo que se reproduce en ambas, ¿no? Una escena de ese tipo. La cámara mostrando cómo cada parte del batitraje, ¿no? Claro. Se va como adosando al cuerpo. Sí, Al cuerpo, calzan ¿no? todos y con una especie de violencia y sexualidad. Claro, es como ¿no? Slay, Batman, Claro. Slay. Podría que con Batman es un poco más extendida la línea, pero con Sherlock lo ves mucho más fuerte. Acá nos están haciendo Sí. Sí. una intervention. A mí me gustan mucho los cómics. De hecho, uno de los ships más pesados de Batman es con Superman. Sí, obvio, sí. Superman. Claro. Sí, Tiene esa todo idea el de... sentido del mundo. Esa idea de Nada, me amor-odio que hay entre los dos personajes todo el tiempo. Sí, y medio como que, no sé, de nuevo, esto es como muy personal, pero como que el intento de desactivar eso es que ambos se peleen por Mujer Maravilla, ¿no? Y medio que nadie se cree eso. La Mujer Maravilla. Soy lesbiana, loco. Vivo en una isla rodeada de mujeres. Literalmente vivo en Lesbos. Pero aparte es una... No, Legos no. No, es Temisquira, pero Temis- es una forma de decir. Es una- ¿Ves? Mira, a mí no me vengas a correr con nerdeadas, por favor. Pero aparte es una mujer que uno podría decir es una mujer muy masculina también. Sí. La Sí, Mujer en algún Maravilla, sentido, ¿no? Makes sense. Sí, no es Catwoman.
por ejemplo. Claro. Que apela más a la cuestión más sensual. Claro. Es Selina. Selina. Selina Kyle, claro. Pero sí, esta cosa de la homosexualidad latente en este tipo de... el autor dice que hay cierta latencia de homosexualidad en este tipo de detectives de finales del siglo XIX. Sí. Para volver al hilo, digo. Sí. En el caso de Sherlock Holmes es como parece muy evidente, ¿no? Le hace escenas de celos a Watson, ¿no? Cuando Watson se enamora de una mujer, ¿no? Incluso Conan Doyle después lo que hace es matar a la esposa de Watson y le hace decir a Sherlock Holmes que se alegra de que Watson vuelva a vivir con él, ¿no? Piensen en esto, dos varones que viven solos, comparten habitaciones, son animales, uno podría decir, nocturnos. Uh-huh. Sherlock Holmes vive disfrazándose. Uh-huh. Tiene habilidades particulares para conocer la ciudad de noche. Exacto, ¿no? Y todo eso a finales del siglo XIX, donde hay un gran escándalo, que es el escándalo de Oscar Wilde. Claro, ¿no? Era el autor que estaba buscando en mi cabeza. Un escritor irlandés, ¿no? Que, bueno, tenía un vínculo, diríamos hoy, sexoafectivo con un miembro de la aristocracia inglesa y es sometido a juicio, un juicio que es escandaloso en 1895, si la memoria no me falla, por cometer un crimen indecente, ¿no? Claro. Esa es la categoría, y se arma un escándalo. Es famosa la frase de Wilde diciendo algo así como: a mí me condenan por ejercer el amor que no tiene nombre o que no se puede nombrar, ¿no? Y desde ese momento, obviamente, Oscar Wilde es un icono gay. Entonces, lo que muestra el autor, este señor Graham Rowe, en ese capítulo sobre los detectives, o la novela, la ficción detectivesca, es que el público que leía esos relatos que salían en el diario, claro, ¿no? En el diario cotidiano, de los cuales el público se apropiaba, hago un paréntesis, ¿no? Pero piensen que en un momento Conan Doyle se harta de Sherlock Holmes y decide matarlo, ¿no? Y le llueven. Casi lo prenden fuego. Le sí. llueven cartas de los admiradores de sus relatos que le dicen cómo lo mataste. De alguna manera lo tenés que revivir. Y Conan Doyle cede a esa presión del público y lo revive, ¿no? Los abuesos de Bakersfield, creo. Creo ¿no? que esa es una novela aparte. Ah, no, esa es cuando retoma después de mucho tiempo. Claro, y después Sí. lo revive en un relato más corto. Sí. De estos que se publicaban en el diario. O sea que la gente, cuando leía el relato de Sherlock Holmes, en la otra parte del diario tenía las noticias del juicio de Oscar Wilde. Claro. Entonces, la gente no es tonta, ¿no? El público no es tonto. Ese contexto no lo tenía en el medio, sí, claro. Claro. Es peor todavía. Es como... Pero ahí hay otra cosa, que es una cosa como más, si se quiere, Foucaultiana o incluso de Bourdieu, de cómo el mismo campo literario tapó Claro. eso, ¿no? Y bueno, solamente son amigos. Son muy buenos amigos. La historia dirá que son muy buenos amigos. Generalmente. Marx y Engels. entre otros, Belgrano, San Martín. Engels era bastante open mind, ¿no? Igual yo hacía el chiste por esta cosa de, viste, de, Sí, las parejas. de que eran muy buenos amigos. Solamente eran Ah, amigos. vamos al caso argentino, Belgrano, San Martín. Literalmente, Belgrano, San Martín. Hay cartas increíbles de uno al otro y decís, Dios. Como... Sí, también hay que, me parece hay que tener en mente esta cuestión de, bueno, los historiadores o quienes nos dedicamos a la historia, siempre tenemos como el gran cuco, que es el cuco del anacronismo, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, entonces, digo, las culturas cambian, no es lo mismo nuestra cultura de finales del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX y la primera parte del siglo XXI, que la cultura de principios o mediados del siglo XIX, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde viene la obra de Foucault como a decir, bueno, ojo, porque la identidad homosexual es un invento reciente, de la segunda mitad del siglo XIX. El caso, por ejemplo, más, creo que cercano y más presente que tenemos, que es, por ejemplo, Roma, no es que la homosexualidad en sí era un concepto como tal, sino que era una cuestión de dominación de un hombre sobre el otro.
Sí, en el que se juega la masculinidad de aquel que penetra, Exacto. digamos, ¿no? Pero digo, volviendo a esto de las cartas, una de las cosas que también analiza Rob y gran parte de la historiografía sobre estos temas es, bueno, era habitual que varones compartieran la cama, Claro. era habitual que varones se mandaran cartas utilizando palabras que nos parecen cargadas como De sentimientos, sí. Claro, De y mi de un compañero, mi... te extraño, Sí, no sí, puedo sí. vivir sin vos. Mi y qué sé corazón yo. da un vuelco cada vez que sé que estás por venir, mi general. La pregunta es si eso es muestra de un deseo erótico sexual Claro. o no. ¿Es una carga que le hacemos ahora con nuestros parámetros? Porque o es- nosotros estamos socializados en Claro. una cultura distinta. Exacto. Digo, ese es el problema. No sé si es el problema. Esa es la advertencia que todos quienes nos dedicamos a la historia tenemos que tenemos que tener. hacer. Maldito ¿no? Bourdieu y su Siempre. vigilancia epistemológica. Fede, queremos agradecerte Bueno, por venir muchas de vuelta. gracias. Claramente vas a ser invitado de vuelta porque todavía nos queda hablar nos de, queda- de Nos ópera. queda la gran pregunta de ópera y homosexualidad. O sea, Ah, ¿Qué tiene que ver? hay muchísimo mucho todavía, ahí. así que claramente y vas a ser el invitado tema de que vuelta. viniste a hablar también, que es Jauregui, que quedó para otra Otra vez vuelta. quedó. Sí, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, creo que salió riquísimo igual. lo Salió que igual, salió. sí, muchísimo. Sí, lo único por ahí para cerrar y si quieren para cuando tengamos otro encuentro para hablar de Jauregui y ya pueden ir adelantando, bueno, está este librito que recomiendo mucho, ahí lo toma la cámara, Sí. ¿no? Sí, que es la cualquier cosa biografía, está ahí, la la biografía de Jauregui Jauregui, que escribió Mabel Bellucci, ¿no? Que se llama Orgullo, Carlos Jauregui, una biografía política. Digo, pensando que Jauregui es platense, estudió historia en la Facultad de Humanidades, fue docente también de la Facultad de Humanidades, ¿no? Como para poner un poco más en contexto. Y a la vez recomendarles el podcast que creó Sí. diferentes áreas de la Facultad de Humanidades sobre Jauregui. Son un par de episodios que se pueden consultar en YouTube, también en Spotify. Así que nada, después si quieren les comparto el link para que lo puedan difundir. Por favor, por lo pronto, nosotros de vuelta. Terminó otro Gracias. lunes. Otro ¿Ha lunes terminado- más. ha terminado otro No nos, lunes? todavía no nos queda hablar mucho de orgullo. Si podemos, inevitablemente tenemos orgullo la semana que viene de vuelta. Porque tenemos que hablar sobre orgullo trans travesti. Ujú. También muy particular. Veremos si tenemos invitades. Por el amor de Dios que tengamos invitades, porque sería increíble si pueden venir. Pero bueno, gracias Fede. No, gracias a Inevitablemente por ustedes. venir. Gracias a la gente que se quedó hasta recién, que pudo escucharlo, la gente que lo ven diferido. Y Esta tarde no va a estar plástico, No, así no que están los chicos plástico. pero les invitamos igualmente a que vayan que se queden en el canal de Trinchera, que vean cualquier cosa, programas viejos nuestros o de los chicos, u otras programaciones como Será por las Malas, Marcha de Gigante, etcétera. La programación es increíble. amplísima, así que nada, invitamos a que se hagan parte de la comunidad Trinchera, que vean los programas, que nos sigan en las redes, que nos den dineros, muchos dineros, paguen la plata. Por favor. Por Y, el amor de Dios. bueno, por lo pronto nos estaremos despidiendo. Huracán ganó 3-1 al final. Increíble. No, yo no lo Muy creo. bien. Yo Sí, no lo por puedo. eso Voy a la- tener que empezar a ver los programas, los partidos en el programa. Por eso la tormenta que va a venir ahora, ¿no? Sí, mañana Ok. de hecho hay alerta naranja en La Plata, así que cuídense porque va a haber alerta naranja. Pero nada, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro lunes. El próximo lunes, así es. Nos vemos. Adiós. Según la RAE, una trinchera